Buenas tardes, buenas tardes, buenas tardes. Estamos comenzando la clase número 5, ¿sí? Así que buenas tardes a todos. Vamos acercándonos a la vez al desempeño. Así que bueno, eso voy a explicar, pero bueno, hoy vamos a ver un tema que es muy importante, muy usado en la parte técnica. A veces la gente dice que es como complicado, o sea, la gente, digo, los alumnos, porque es difícil reconocerlo, pero en los textos técnicos, científicos, se lo usa muchísimo, se lo usa muchísimo. Así que bueno, vamos a estar pendientes, voy a develar cuál es el tema de incógnita del día de la fecha, pero bueno, vamos a empezar, vamos a esperar que lleguen algunos alumnos y mientras vamos a ir viendo eh, los temas que dimos hasta el momento para que ustedes vayan teniendo en cuenta, ¿sí? Hemos dado hasta el momento. Entonces, tenemos un gerundio en la clase número 1. También tenemos en la misma la estructura de aris y de arar. Pasamos al pasado del verbo to be con el was y were. También tenemos la estructura de was y de were. ¿Sí? Perdón. Luego tenemos el tiempo pasado. ¿Sí? El tiempo pasado. También tenemos el tiempo pasado. El tiempo pasado en el sentido de, porque ya en la anterior habíamos dado el pasado del verbo to be, en esta damos perdón, estoy mirando si agregarle. En esta, en la clase que le seguía, pasado simple, el tiempo pasado simple, en su forma afirmativa, interrogativa, negativa. Luego tenemos también luego de eso dimos los verbos modales, que ahora lo vamos a ver en conexión con esto. Así que eso también lo vamos a ver con los verbos modales. Vamos a ver la voz pasiva con los distintos tiempos que hemos visto hasta el momento. Y también se la va a ver con los verbos modales. Por las dudas para que tengan eso en cuenta. Entonces ya lo que dimos antes, ahora lo volvemos a confirmar, revemos. Entonces todo lo que vamos viendo, vamos aplicándolo. Este tema de la voz pasiva, ¿por qué les digo que es muy importante? Porque la mayoría de los textos técnicos, ¿sí? Usa mucho esta estructura que vamos a dar hoy, que es la voz pasiva. Así que ahí está. El tema del día de la fecha, la voz pasiva. Vamos a esperar porque iba a decir algo de la voz pasiva ya, entonces para que ver si se dan cuenta, pero vamos a esperar un poquito porque estamos recién en hora, así que bueno. La mayoría de los tiempos verbales que estamos dando hasta el momento están en voz activa, ¿sí? Tenemos voz activa y voz pasiva. Ujú. Hasta el momento no hemos dado este tema, o sea, no, porque si digo saben, se acuerdan, puede ser que si han estudiado en una academia o algo, porque en sí, en el secundario se lo ve, pero muy poco, salvo algunos que tienen un nivel alto de inglés en el colegio pueden verlo, pero de lo contrario, no. Entonces, ¿cuándo va a ser esto de la voz pasiva? ¿Cuándo la voy a usar en la voz pasiva? ¿Cómo voy a distinguirlo, voz activa o voz pasiva? Dice, profesora, ¿qué es eso de la voz pasiva? Bueno, esto de la voz pasiva es como ya le digo, un tema, una estructura muy utilizada en los textos técnicos, científicos, también en los periódicos se lo usa mucho, así que es de gran utilidad. Ujú. Es de gran utilidad y sobre todo que lo sepan distinguir para que y cómo lo van a interpretar, eso también es muy, pero muy importante. Este tema, en lo que hay una diferencia muy importante para que la distingan, porque yo a veces pregunto esto en la parte cuando hacemos o bien la promoción o hacemos
la parte oral que vamos practicando acá en las clases, le pregunto cuál es la promoción o si tienen que rendir un examen, el examen que sí o sí tiene parte oral, ¿sí? Parte teórica. Entonces, si les digo, ¿cuál es la diferencia entre la voz activa y la voz pasiva, por ejemplo? Y todo como que me miran voz pasiva, voz activa. Como lo vuelvo a repetir, presente continuo que dimos, ¿sí? En la clase uno. Tiempo presente continuo, voz activa. Eso está en voz activa. Ahora voy a hacer la diferencia, voz activa. Pasado simple, voz activa, ¿sí? Hasta ahora dimos esos tiempos. Esto es una estructura, ¿sí? Estructura gramatical. Muy utilizada, muy, pero muy utilizada. Y sobre todo en los textos, como les digo, técnicos, manuales, como los que usan ustedes, ¿sí? Entonces, vamos a ver. Voz activa, voz pasiva, ¿sí? Tengo los dos. Voz activa, voz pasiva. En la voz activa, que era lo que estamos dando, como les digo, en el presente continuo, en el pasado simple, en cada uno de los tiempos que vamos a seguir viendo igual, lo que me interesa y lo que siempre tenemos que le digo es un sujeto, siempre les estoy diciendo la estructura sujeto más el verbo, por ejemplo en el pasado simple era sujeto más el verbo que podía ser regular y irregular, pero es el orden, sujeto más el verbo. Entonces lo que nos interesa es quién desarrolla la acción o desarrolló o está desarrollando de acuerdo al tiempo, ¿sí? Entonces eso va a ser la voz activa. Eso es lo que, aparte, lo que nos concierne, lo que nos toca en el día de la fecha, voz pasiva. ¿Y qué va a ser esto de la voz pasiva? ¿Cómo vamos a hacer la diferencia? ¿Qué es lo que, en qué nos vamos a focalizar? ¿En qué nos vamos a prestar atención? Realmente le pregunto, ¿y cuándo se usa la voz pasiva? ¿Sí? ¿Cuándo se usa? Y dudan, porque sí, no es, porque no es un tema que lo hayan dado o lo que conozcan, sino que aquí, en la voz pasiva, ¿cuándo la vamos a usar? Les dije que en la voz activa poníamos el foco, nos concentramos en la persona que realiza la acción. Eh, Juan hizo esto, Juan escribió carta, Juan estudió ayer. O sea, en la persona que realiza la acción, ¿sí? Entonces siempre va a tener un sujeto. En los tiempos verbales, en inglés estoy hablando, presente simple, presente continuo, pasado simple, que son los temas que han visto tanto en inglés 1 como en inglés 2 hasta la fecha. Eso, voz activa. Voz pasiva, ¿cuándo la voy a utilizar? Primero, cuando me focalice o cuando preste más atención o cuando me interesa más la acción en sí, ¿sí? O bien el objeto. Otra de las situaciones en las que se utiliza es cuando no sé quién ejecutó la acción, ¿sí? O es desconocido, o no me interesa, porque me interesa en sí la acción. Eh, o me interesa el objeto en sí. Por ejemplo, si la investigación fue realizada por el departamento de oncología, vamos a poner, ¿no? Entonces, eso, vamos que está viniendo un compañero. Buenas tardes, Gastón. ¿Escucha? No sé qué ha pasado. Ahí está. Ahí está. ¿Me escucha? Gastón, ¿me escucha? Hello, Ahí estamos. Hello. Muy bien, Gastón. How are you today? how are you? Fine. And you? Fine. Fine, fine. Ok. Estaba presentando la clase, Gastón. Bienvenido nuevamente. Gracias por acompañarme siempre, que está mi compañero. Eh, Igual, profe, perdón que te corte. Ahora yo me retiro porque estoy en el trabajo. ah, pero, Quedo grabando la pantalla porque la dejo en la compu, sí. grabando, y ya después te miro bien grabado. Cuando termino ahora el trabajo a las 9 me pongo a ver la clase.
Perfecto, perfecto, Gastón. Sin ningún problema. Siga Bueno, trabajando. bueno, Muy bien. gracias. Gracias a usted. Adiós. Entonces, seguimos en la voz pasiva. Entonces decía, ¿cuándo la vamos a utilizar? La vamos a utilizar cuando entonces me interesa la acción en sí, la acción que se realiza, el objeto, o bien no me interesa la persona que la realiza, el autor no me interesa, no me focalizo en eso, entonces uso en este caso, porque si me interesa el sujeto, quien la realiza, me voy a la voz activa. Esto es voz pasiva. Vamos, acá, ¿qué va a ser? En esta voz pasiva, ¿cuáles van a ser los elementos? En esta voz pasiva van a ser los elementos, van a ser los siguientes. En este caso, como le digo, va a haber en sí, generalmente es un objeto, más, ¿sí? Más el verbo to be. Siempre va a ser el verbo to be uno de los elementos principales de la voz pasiva. En presente, en pasado, en los distintos tiempos. El verbo to be en sus distintas versiones según el tiempo. ¿Sí? Por ejemplo, en el presente, que lo dieron en inglés, uno, el verbo to be en presente, y que también lo hemos visto en el presente continuo, que va a ser el is o el are. Generalmente el am no. Entonces el is o el are. Porque depende de las personas, el objeto u objetos. El is, el are. En el pasado, el was, el were. En el presente perfecto, que lo vamos a hacer, lo vamos a ver en la clase 7, en la tercera columna, con el futuro, will be. Hasta ahora lo que vamos a ver es la del presente y la del pasado, ¿sí? O sea, presente del verbo to be o pasado. Los ejemplos que voy a citar por el momento, ¿sí? Más un verbo participio en participio pasado. Verbo participio pasado va a ser, si es regular, simplemente con ed. Si es irregular, la tercera columna, pasado participio, ¿sí? Presente, la primera columna, segunda la segunda columna para el pasado simple, la tercera para el caso de la voz pasiva. Y también luego lo vamos a utilizar en el tiempo que vamos a ver en la clase 7. Entonces esto, por ejemplo, yo siempre les digo el ejemplo más básico y más fácil en el tema de Cristóbal Colón descubrió América. Christopher Columbus discovered América. Eso es voz activa. ¿En qué tiempo? Si es descubrió, pasado simple. Voz activa, a un costado. A mí me interesa, ¿qué descubrió? Me interesa América. Entonces voy a empezar con voz pasiva. America was discovered by Christopher Columbus. Si me interesa, que en este caso porque es América y porque estamos hablando, que decíamos que me prestó atención a América, entonces sí, was discovered by, B larga Y, por Christopher Columbus, by Christopher Columbus, por Cristóbal Colón. Eso es la voz pasiva. Fue descubierta. Colón descubrió América, voz activa, pasado simple. Yo me focalizo, como le digo, puede ser en la acción en sí o bien, en este caso, en el objeto, América. América fue descubierta por Cristóbal Colón. Y ahí está, esa en pasado. Entonces ahí ustedes ven que dice was discovered. Was es el verbo to be en pasado más el ed. Sí. Entonces, esa es la estructura de la voz pasiva pasado sería. Voz pasiva pasado. Como les he dicho previamente, en cada voz pasiva, cada tiempo, perdón, también lo podemos utilizar con la voz pasiva. Entonces, en presente, por ejemplo, digo, vamos a ponerlo a Gonzalo, a Gastón. A ver, si ahí está. Gastón escribe o envía, vamos a ponerle algo diario, envía mensajes o envía emails todos los días. Entonces eso activa, envía una rutina de trabajo, envía mensajes, envía mails todos los días. Perfecto, presente.
voz activa. Pero si yo me quiero focalizar en los emails, en los mails, nosotros decimos mail, pero email en inglés, ahí voy a tener, tengo que utilizar la voz pasiva. Entonces yo digo, Gastón envía mensajes, o emails, perdón, todos los días, en el trabajo, ¿no? Obviamente. Pero me interesan los emails. Entonces digo, los emails, the emails are sent by Gastón every day. Los emails son enviados por Gastón. Entonces ahí está el verbo to be en presente. Are sent. ¿Y por qué? Todo pregunta, ¿por qué puso are y no puso is? Porque es emails, es plural, es ellos. Entonces tengo que poner el are, ¿sí? En esta parte, en la clase, hay una actividad que me encantaría que la puedan realizar. Actividad. En la parte que hago la presentación de la clase está, cuando les presento, que digo voz pasiva, y hay una actividad que dice que lea y que reconozca casos de voz pasiva. Eso les agradecería que si pueden ver, ¿sí? Si lo pueden analizar y si lo quieren compartir por mensaje y decirme, miren, no me di cuenta si es esto, o les agradecería. En la próxima clase vamos a compartirlo acá con los compañeros, entonces voy a presentarlo, voy a compartir la pantalla, entonces voy a poner los casos para que ustedes vayan viendo junto con ellos, pero necesito interactuar con los alumnos para que de paso vayan viendo si es factible reconocer, si él es difícil, si no. Entonces, hasta ahora vamos haciendo una recopilación de lo que hemos estado dando. Voz pasiva. Entonces dijimos, ¿cuándo se lo utiliza? ¿Cuándo? Cuando me focalizo en el sujeto o en el objeto. En el objeto. ¿Me interesa más la persona que realiza la acción o la acción en sí? La acción en sí. Entonces, para que ustedes, por ahí digo, yo pongo verdadero o falso, ¿sí? En los exámenes, en los desempeños. Entonces esto. O bien en la parte para la promoción o en la parte oral, estos temitas, ¿sí? Para que ustedes tengan en cuenta y para que también lo sepan usar, obviamente, ¿no? Porque a veces muchos saben reconocerlo, pero porque se le iluminó. Y luego cuando le pregunto, ¿sí? Por ejemplo, en el escrito, en el examen, lo hacen solo o no, no lo sé. Lo hacen, cuando viene el oral, digo, a ver, ¿me puede contar cómo se dio cuenta de los casos de voz pasiva? ¿Qué es la voz pasiva? ¿Cuándo lo utiliza? ¿Cómo se forma? ¿Cuáles son sus elementos? Ahí viene el problema, ¿sí? Entonces ahí a prestar atención, ¿sí? A prestar atención a eso porque es uno de los temas. Atención. Yo siempre, acá si ustedes me prestan atención, yo digo, presten atención, este tema es importante, esto va, el desempeño, esta pregunta puede ir, vayan prestándome mucha atención, digo, ojo, a prestar atención, ojo, tema importante, así que para que vayan viendo. Otro tema muy importante con lo de la voz pasiva. Todos la confunden con el pasado simple, ¿sí? Pasado simple es voz activa. O sea, tengo un sujeto, que el caso que le acabo de dar, porque ven el ED, ¿no? Christopher Columbus discovered, algo así para que vean, con la ED. ED, descubrió América. Entonces, Cristóbal Colón descubrió América. Genial. Voz pasiva, no. Eso es activa, voz activa, tiempo pasado, simple. Voz pasiva va a ser, como les acabo de decir, la estructura va a ser un objeto, verbo to be, presente o pasado en el tiempo que esté, pero un verbo to be, más el verbo pasado participio. Correcto. Entonces ahí va a estar, por ejemplo, used. Been used, ¿y qué dice? Pasado. Pero dice is used. Verbo to be está antes, ¿sí? Entonces ahí es una voz pasiva. Si dice used solo,
puede que sea un verbo en pasado simple, sí, puede. A todo esto les vuelvo a recalcar esto que recalqué también en la clase del pasado simple. En el tema de cada vez que ustedes vean un ed es sinónimo de pasado simple o que el verbo esté en pasado, no siempre, no siempre, porque una terminación ed puede ser un pasado participio, formando parte de esto, de la voz pasiva, ¿cómo se van a dar cuenta? Porque está con un verbo to be previamente. Puede ser un tiempo, que lo vamos a ver a posteriori, que va a ser en la clase 7, presente perfecto. Puede ser un adjetivo también, que ni siquiera es un tiempo ni es un verbo, nada, adjetivo. Pero si es adjetivo, ustedes ya lo dieron, ya lo vimos, ¿sí? Ya lo vimos en inglés 1. Ustedes lo dieron con otro profesor, pero lo dieron, ¿sí? Adjetivos. El adjetivo, acuérdense, en inglés es previo, ¿sí? A un sustantivo. Todo al revés lo nuestro, en español. Totalmente distinto. Entonces, para que ustedes vayan prestando atención a eso y las diferencias. El tiempo pasado no va a tener el verbo to be y el ed junto. Está el verbo ed, está el sujeto y un ed. Ahí sí va a ser pasado simple, ¿sí? She used, she talked, she walked. El sujeto, she, he o it o they, y el verbo con ed. Ahí en este caso es verbo del pasado simple. Si yo veo una situación de un objeto, un verbo to be, un pasado participio que puede terminar en ed, si es regular, en ese caso tengo y estoy en presencia de una voz pasiva. Esto de la voz pasiva también lo voy a poder utilizar, también lo van a ver con el en relación a los verbos modales. También, también. Por ejemplo, en la voz pasiva con los verbos modales. Hago una introducción porque lo voy a volver a retomar este tema porque acá, además de hacer la voz pasiva, que hay que saber para cuando se usa, además combinada con el tema de los verbos modales. Los verbos modales el tema lo dimos la clase pasada, ¿sí? El can, el could, el may, el might. Eso relacionado con la voz pasiva que acabamos de ver, ¿sí? Pero eso lo dejo bien para terminarlo de explicar, terminarlo y aplicarlo y hacer la diferencia para la próxima clase. Pero lo mismo voy a ir dando detalles de cómo se forma. Como acabo de decir, los verbos modales los dimos en la clase pasada. A ver, ¿cuándo? ¿Sí? ¿Cuáles son esos verbos modales? ¿Cuáles son? Los verbos modales que dimos en la clase pasada, dimos el can, el could, el may, el might, el should, el ought to, el must y el would. Esos. Eso les di con su uso, con su definición. Eso di la clase pasada. Ese verbito modal puede también ser usado verbo modal con voz pasiva. Y va a seguir exactamente la misma estructura. Va a ser the information, digo yo, can be selected. Entonces va a ser el verbo modal. Can. Cualquiera de los que he nombrado previamente. El can. El verbo be, en vez del to be, acá be. El verbo to be también. Pero ahí, acá be. Can, could, may or might be, más el verbo, ¿sí? Más el verbo, que tiene que ser. Si es regular, va a ir con ed. Es un participio pasado, en la tercera columna. Pero si es un verbo irregular, va a ser la tercera columna, ¿sí? Por ejemplo, si yo digo buy, bought, el pasado participio de la tercera columna también es bought, coincide. Entonces voy a utilizar esa. Entonces va a decir,
la información puede ser seleccionada de acuerdo a eso. Entonces esto para que tengamos en cuenta, ¿sí? Puede ser seleccionada, puede seleccionarse, ¿sí? Entonces para que vayamos prestando atención a esto. Así que esto es muy importante para que vayan relacionando los temas que dimos en la clase previa. Verbos modales, ven, tiene la lista, lo di todo, cada uno con su significado. Si ven en la clase, tal cual el orden que lo acabo de dar: can, could, may, might, should, ought to y el would. Todos esos verbitos modales más voz pasiva, es decir, todos los que acabo de nombrar, más el be, be, en vez del to be, más el verbo, ¿sí? Más el verbo en pasado participio, que puede ser, si es regular, simplemente con ed, si es irregular, la tercera columna de los verbos, ¿sí? Entonces, la traducción va a ser exactamente igual de los verbos modales con la traducción que les di en la clase pasada. Este tema de la voz pasiva, generalmente tomo, ¿sí? Lo vemos en los desempeños. ¿Y qué generalmente pido? Que hagan la diferencia, ¿sí? Que hagan la diferencia entre la voz pasiva y el pasado, porque antes de esto la voz pasiva dimos el tiempo pasado y son los que generalmente confunden, ¿sí? Se confunde estos tiempos, este tiempo con la voz pasiva, con la estructura. Uno es una estructura y el otro es un tiempo verbal. Uno está en voz activa, que es el tiempo pasado simple, y la voz pasiva, la palabra lo dice, ¿sí? Entonces, para que vaya quedando claro, voy haciendo como una revisión y voy haciendo preguntas. Entonces, si les digo preguntas y luego verdadero o falso, entonces va quedando claro. Siempre uso la voz pasiva cuando, punto suspensivo, cuando uso la voz pasiva. Una posibilidad, cuando me interesa el sujeto, no, cuando me interesa más o me focalizo más en el objeto. Me interesa más el sujeto o la acción en sí, la acción en sí. Entonces, yo utilizo la voz pasiva cuando me focalizo en la acción en sí misma más que en el sujeto. No me interesa el sujeto, no lo conozco, puede ser que no lo conozca, no me interesa nombrar, no me interesa. Entonces, en ese caso, voy a utilizar la voz pasiva. Cuando me interesa más o me focalizo más en el objeto, ahí voy a utilizar también la voz pasiva, ¿sí? En los textos técnicos voy a utilizar mucho la voz pasiva. ¿Cómo se lo forma? ¿Cómo es la estructura? Un objeto en sí, un objeto más el verbo to be en sus distintos tiempos. Puede ser el is, el are, puede ser el was o el were, puede ser will be en el futuro, has been en el presente perfecto, más verbo más el participio pasado del verbo. ¿Qué puede ser? Si es regular, lo acabo de decir, ed, si no, el verbo de la tercera columna de dicho verbo. A veces también una forma de detectar esta voz pasiva es ver la preposición by después de esta estructura. Is used, is discovered, como le dije de Christopher Columbus. America was discovered by, B larga Y, by Christopher Columbus. By y la empresa que realiza el producto. Entonces, eso va a ser la estructura. ¿Cuál va a ser la diferencia? Ahora le pregunto, ¿cuál es la diferencia entre voz activa y voz pasiva? ¿Cuál es la estructura de una y de otra? En la voz activa, ¿qué tengo en primer lugar? Lo que más me importa, el sujeto. Sujeto más un verbo. En la voz pasiva tengo un objeto y luego un verbo to be y luego un participio pasado. Fíjense la diferencia.
En la voz activa, lo que focalizo, lo que destaco es el sujeto que realiza la acción. He, she, Tom, Peter, Mary, Christopher Columbus. Eso en el... me tiento porque siempre cuando digo este ejemplo se ríen, entonces por eso no tengo hoy nadie que me acompañe, pero esto es para que te diga Christopher Columbus. Eso, voz activa. O sea, tiempo pasado simple y es una voz activa. La voz pasiva, me focalizo en el objeto. ¿Qué puede más? En la clase pasada vimos los verbos modales. ¿Lo puedo usar con la voz pasiva, profesora? Sí. Se llama voz pasiva con verbos modales. O verbos modales en voz pasiva, pero en realidad es el verbo modal con voz pasiva. Están relacionados. Entonces, van a ser cada uno de los verbos modales que di en la clase pasada, más la estructura que hemos dicho hoy, que es uno de los elementos principales, verbo to be, acaba de ir el be, más el participio pasado, ¿sí? Entonces, hasta ahora es cómo, cómo se reconoce la voz pasiva, cuál es su elemento principal, el verbo to be en la estructura, más el participio pasado. Acuérdense del tema que les dije de no confundir con el tema de no confundir con con pasado, con sea pasado, porque ven el ed y dice esto es pasado, pero al cómo hacer una forma de no confundirse, verificar si previo a ese verbo que tiene ed o ese participio pasado, si lo ven, si hay un verbo to be antes, ya sea un is, un are, un was, un were, un will be, un has been, have been, es voz pasiva. En el desempeño, como les dije, en el que vamos a hacer próximamente, por eso les pido que vayan mirando por favor las clases. Los que no me han entregado todavía el práctico, perdón, que publiqué la clase pasada, les agradecería que me lo manden. Ya me entregaron, sí, ya me entregaron 6 alumnos, así que está bien. Así que porque quiero sacar dudas con ellos, la clase que viene, Dios quiera que estén. Entonces, en base a los errores, voy explicando, ¿sí? Para que no queden dudas de los temas hasta el día de hoy. La voz pasiva no incluye en eso, así que eso voy a hacer los contrastes entre pasado simple y la voz pasiva sí o sí en la clase que viene, estén los compañeros o no, para que ustedes lo puedan ver. Voy a compartir pantalla y voy a dejarles el texto que voy a hacer, entonces voy a ir dejando marcado y voy a poner cuál es voz pasiva y cuál es tiempo pasado, porque en el desempeño, ¿sí? En el desempeño, que va a ser el primero que tengamos, voy a poner que hagan la comparación, que hagan un cuadro haciendo la diferencia entre voz pasiva y el tiempo pasado, que sepan reconocer los ejemplos en el texto que les voy a presentar y que den una explicación breve, ¿no? Con un cuadro comparativo de cuando se usa uno y cuando se usa otro, ¿sí? Entonces ya para que ustedes vayan pensando, ¿sí? Esto es esto. Si ustedes prestan atención a la clase de hoy, yo ya fui poniendo las diferencias, así que es lo que explica. Lo más importante también es que vayan prestando atención a lo de los verbos, ¿sí? Verbos, no los tiempos, verbos. Verbos en el sentido de que vayan prestando atención, que no siempre va a ser ed, tiempo, para digan, reconozca verbos en tiempo pasado simple, solamente marcan los que tienen ed, no. Hay, por ejemplo, ¿cómo saber? Porque si dice the programmer o de una empresa, dice have y después dice en el año 1990, ¿sí? Entonces dice, este está en tiempo pasado, me dice en el 1990, entonces si ven un have, que sería el pasado,
del hub, eso sería un ejemplo, ¿sí? Para que no todo, ¿por qué advierto esto? Porque después lo único que marcan, lo único que reconocen es de, ¿sí? Y no es así. Así que porque hay, generalmente les pongo textos para que vean y con verbos fáciles de reconocer, porque hard, ¿sí? Ah, esto está en pasado, de hard. Porque hay miles, obviamente. Imposible que lo sepan todo, así que bueno. Llega un compañero. Hola, buenas tardes. Hola Javier, buenas tardes. ¿Me escucha? A Sí, ver. sí, yo te escucho bien. Ahí está. Dame un segundito. Un Sí, sí, sí. segundito, por favor. ¿Me escuchás ahora? Sí, perfecto. Ah, no, no me toma el auricular. Nada, te quería comentar que tanto la semana pasada como esta semana recién me estoy volviendo a mi casa, así que no estoy en Buenos Aires, estoy por trabajo, estoy trabajando y nada, 2 semanas medias agitadas fueron estas. No hay problema Eh, entonces, Javier. Ahí ya entro, ya estoy terminando el tema, así que presté la atención, ¿sí? Y no me acuerdo si me ha entregado puse un práctico. sí, hice uno o dos prácticos, no me acuerdo, los hice Bueno, el fin de semana sí, perfecto. y ya los entregué los dos. Sí, sí. El parcial, ¿cuándo va a ser, profe? Eso lo iba El, por eso, porque este tema es el último y en la clase que viene vamos a hacer una revisión como un simulacro y después ya ajá. subo el desempeño, el parcial. Sí. Ah, bueno, bueno. Yo quería Igual yo, avisarte, ¿viste? igual Porque yo voy a mandar un mensaje que subí cuando suba, ¿sí? Entonces ya están alertados. Pero si puede participar en la clase que viene, entonces hacemos el simulacro, perfecto. Ujú. Sí, dale, dale, profe, sería el martes que viene. Ujú. dale, sí, yo me quería conectar como para que, o sea, pues desaparecí y bueno, no había podido, No hay no problema. Es tenía más, le manera. agradezco esto, le agradezco sinceramente. Es más, Sí, ahora estoy en el aeropuerto, por eso estoy sin cámara, sin nada. bueno, pero millones de agradecimientos. Así que No, por muchísimas favor, gracias. no. Y ¿sabe qué? El, en lo del hay un grupo, hicimos un grupo, hizo Gastón, así que si se contacta con Gastón, porque él es el que organizó el grupo de WhatsApp, que ahí vamos a poner todas las noticias del desempeño, de los parciales Ah, y todo, y si no, me deja su número y lo agrego yo también, si no, no hay problema, me deja en dale, el... ¿Cómo? creo que te lo había dejado la otra vez, pero bueno, te lo Ah, paso por no, acá no, por... entonces no, si lo dejó ahí ese día lo puso Gastón. Sí, sí está entonces. Sí, es Bueno, bueno, porque sí, pues no, no, Gastón, le pregunté yo eso a él. Sí, sí, entonces perfecto. Sí, sí, genial. dale, dale, Entonces, bueno, que llegue bien a su casa, buen viaje y nos vemos el martes que dale. viene, si Dios quiere. ¿Sí? Muchas gracias, profe. Hasta la Gracias. semana que viene, que tengas lindo fitness. Chao. Lo mismo igualmente. Así que bueno, muy bien, le agradezco. Así que estábamos. Gastón ahí, también que está trabajando, agradezco lo mismo porque no se quiere perder la clase muy bien. Javier, que está viajando y también, así que inmensamente agradecido porque esto es muy bueno. Sí, esto es muy bueno y lo mismo que se comunique, ¿sí? Lo del WhatsApp, si me los pueden ir dejando, si quieren, los números de teléfono por mensaje, les agradecería, yo los voy agregando, ¿sí? Está encargado Gastón, compañero nuestro, pero yo también soy administradora, así que les agradecería, entonces ya tenemos todo el grupo, son 9, así que veo que 6 son los que están activos.
Entonces vamos formando. Ya tenemos tres. Así que, ujú, para que vamos, seguimos todos juntos, entonces vamos realmente trabajando en equipo, como es lo que tenemos que hacer. Y realmente así funciona muy bien porque así ve, como me dice Javier, perfecto. Gastón también se unió, pueden verlo, se unió y dijo, profe, mire, estoy trabajando, pero pongo la cámara, perfecto. Eso realmente ayuda y mucho. A mí también me pone además muy bien, porque eso quiere decir que no, o sea, no es que lo hacen a un lado en inglés, sino que le interesa y avisan y corresponden, ¿sí? Así que inmensamente agradecida. Este tema préstele mucha atención, porque a veces en sí no es wow de difícil, pero tiene su diferencia con el pasado, así que prestarle atención, ¿sí? Así que bueno. Entonces, preguntó el compañero lo del desempeño. La clase que viene, el martes que viene, voy a hacer un simulacro, o sea, de parcial, un simulacro de desempeño. Entonces, para que se queden todos tranquilos y después de eso y se saquen las dudas, lo van a ver el video y luego de eso se ponen manos a la obra y subo yo el desempeño correspondiente. ¿Estamos? Así que bueno, que tengan una excelente semana. Les digo desde ya, feliz Día del Trabajador para el viernes. Que disfruten, que puedan aprovechar, que dar gracias a Dios, en mi caso, perdón, porque bueno, soy muy creyente por el trabajo que tenemos cada uno. Así que, y bueno, y de esta posibilidad que también tienen de darles, yo de poder hablar de clase y ustedes de poder estudiar. Así que eso también se agradece mucho. Así que bueno, yo encantada de poder, eh, si tienen dudas en base a esto, que esto es uno de los temas, como le digo, más importantes, aquí estoy. Así que o me escriben, sea por el campus, o sea, si quieren, cuando están acá en la clase, como ustedes quieran. Sí, está mi correo también, así que también se pueden conectar por esa área. ¿Sí? Así que también está mi número de móvil también, ¿eh? Así que por eso, en todo caso, me pueden mandar un mensajito y de ahí los voy agregando. Está mi número de móvil también en la presentación mía, al principio. Así que ahí tienen mi número de celular. Así que aquí estoy, ¿sí? Así que perfecto, excelente semana para ustedes. Feliz Día del Trabajador. Gracias porque tienen trabajo cada uno de ustedes, ¿sí? Dios quiera que estén trabajando. Mi Gastón está trabajando. Javier se ha unido, que está volviendo del trabajo. Así que gracias y gracias por dar estas señales de vida, como así, con Gastón y con Javier y el resto de los alumnos también que pueden mandar los trabajos como han mandado. Así que muchísimas gracias. Feliz semana para todos. Nos vemos. See you. Entonces, entonces vamos a ir saludando. See you next class. Bye bye.